De mi casa al lugar de los hechos prácticamente 5 minutos, que de hecho es el lugar que tengo que pasar todos los días. O sea, yo tengo que torturarme todos los días en pasar por donde asesinaron a mi hija porque no hay otro lugar por donde yo pasar. De hecho, ella en el lugar donde estaba, ella pidió a la mesa donde ella estaba, las personas que la acompañaban, la amiga que la acompañaba, que tenía miedo por su vida, que si alguien la acompañaba de vuelta. Y la persona le dijeron que no, que si ella se había buscado un problema, que lo resolviera ella. A una persona le pueden dar 2, 3 balazos, lo que fuesen, ¿no? Mi hija recibió, habían casquillos, más de 100 casquillos de bala alrededor de su carro. Probablemente nosotros veamos la justicia de mi hija cuando finalmente sepamos los que faltan y los veamos en una caja. Michelle, muchas gracias por estar aquí. El 6 de octubre del 2020, su hija fue atacada por un grupo de personas. En este ataque, lamentablemente, ella perdió la vida. Hoy le voy a pedir algo muy difícil, y es que cuente la historia de su hija. Pero quiero que las personas puedan conocer a su hija, no lo que se habla en las redes sociales. Quiero que ellos conozcan su versión de la historia. Pues mire, ese octubre 6 del 2020, ella había salido de mi casa a buscar unos medicamentos para su hijo. Ella tenía un bebé en ese momento de 4 añitos que estaba enfermito, tenía influenza y le habían recetado un medicamento y el medicamento se lo habían dado con una dosis de adulto. Cuando ella me confirma la información, pues como yo soy enfermera, le dije, no, esa dosis está incorrecta, tienes que llevarle de vuelta esa dosis a la farmacia que te dé la dosis correcta. Me dijo, pues mamá, yo te espero que tú llegues de trabajar para que el nene no se quede solo porque está con fiebre, para que papi no se preocupe y pues yo bajo a cambiar el medicamento. Estábamos en plena pandemia. Ustedes saben que para ese tiempo en Puerto Rico pues había que usar mascarilla, había un lockdown, no podíamos estar fuera de la calle hasta menos de las 10 de la noche. Así que pues yo llegué casi a las 6 de la tarde, llegando casi a las 6, y ella cogió el medicamento y se fue. Algo que yo siempre recalco en mis entrevistas y en mi diario es que cuando yo llegué, incluso antes de que yo llegara, yo le dije, si quieres, vete, que ya yo estoy llegando. Y me dijo, no, mamá, yo te espero. Pero cuando yo llegué, algo sí en mi corazón decía que las madres no nos equivocamos, que algo no estaba bien porque ella no se iba. O sea, yo llegué, mi esposa ya me había servido la comida, me pongo a comer, y yo veía que ella entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Y yo le decía, vete que el nene tiene fiebre, hay que darle medicamento. Siempre yo me despido de mis hijos con un beso, siempre, y hay un te amo de por medio siempre. Ese día, específicamente, como yo no quería que ella se fuera, yo quería o yo buscar el medicamento o que ella avanzara, pero mi ansiedad era porque el nene estaba con mucha fiebre. Pues yo lo único que fue que me viré del asiento donde estaba comiendo y le dije, Dios te bendiga y avanza, estamos en lockdown. Me dijo, no hay problema. Pero ella no me contestó como siempre me contestaba. Ella volvió y entró, cerró el portón y se quedó mirándome desde el portón. Yo le dije, vete, que el nene tiene fiebre. Y sí, se fue. Eran pasadas las 6 de la tarde. Pasaron las horas, ya no llegaba. Yo decía, qué extraño. Me pongo a ver un juego de pelota, nosotros somos fanáticos del juego de pelota, y nos ponemos mi esposo y yo con el nene en brazos, yo dándole Tylenol y atendiéndolo, a ver un juego de los Yankees. Y me quedo dormida, en medio del proceso, me quedo dormida con el nene al hombro. Y me despierto llorando, mi esposo me dice, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? Yo le digo, no me duele, lo que me duele no tiene explicación. Le dije, no sé lo que tengo. La nena llegó y me dijo, no ha llegado. Y le texteo. Era las 10:19 y le digo, se te pasó el tiempo, hay lockdown, no puedes estar en la calle. Y ella me contesta en ese mismo texto, mamá, voy subiendo. Yo, pues perfecto, no hay problema. Pasaron 5 minutos y el teléfono de mi esposo se activa el police call. Ella le tenía a su teléfono la llamada de emergencia para su papá, no para mí. Y cuando yo voy a contestar, que le digo, mira, es la nena. Cuando contestamos no se escuchó nada, absolutamente nada. Y ahí yo me desesperé y le dije, a ella le pasó algo. Le pasó algo, ella sabía que había lockdown, ella me contestó, ya voy subiendo, ya pasaron más de 15 minutos de eso, del lugar donde ella me llamó que venía, no había más de 15 minutos. Y pasaron unos minutos, yo cogí una botella de leche y el bulto del nene y le dije, vámonos a buscarla porque algo pasa. En ese mismo instante cojo el teléfono, abro una red social y lo único que veo es un accidente, entre comillas decía un accidente, en una carretera aledaña a la de nosotros, que es la 151, pero decía la 561. La 561 es la de nosotros. La 151 es una carretera que va para otra dirección. Aún así, a mí no me dio como desespero, pero dije, ay,
un accidente, un carro Toyota gris, ese era el color de mi hija. Pues eso me dio mala espina. Y le dije, vamos a vestirnos, vamos a buscarla, que a ella le pasó algo. Momento seguido, porque todo fue en cuestión de segundos. La llama para mí, que yo la considero una hija y una de sus amigas, desde otro estado de la nación de Estados Unidos, y me dice, ¿dónde está la nena? ¿Dónde está Nacha? Y yo le digo, no me ha llevado porque ella no me pudo contestar nada. Ella solamente enganchó el teléfono. Era que ya en las redes habían salido fotos de ella, del asesinato, unas fotos, yo nunca las he visto, ni las voy a ver, ni me interesa verlas, pero fueron morbosas y fueron los que alertó prácticamente. Ella me está llamando desde Estados Unidos, o sea, eso se fue en cuestión de segundos y yo no sabía que mi hija estaba muerta. Cogí el bebé y con mi esposo y le dije, si tú no vas, yo me voy. Pero ya él lo sabía porque ya le había empezado a hacer llamadas, él fue policía, y él ya había empezado a hacer llamadas y a alguien le tuvo que haber dicho a él, pero él no encontraba cómo decirme. Entonces yo le dije, pues si tú no vas, yo voy. Yo me monto y voy. De mi casa al lugar de los hechos prácticamente 5 minutos. Que de hecho es el lugar que tengo que pasar todos los días. O sea, yo tengo que torturarme todos los días en pasar por donde asesinaron a mi hija porque no hay otro lugar por donde yo pasar. Pues bajamos y en efecto cuando llegamos estaban poniendo el cintado amarillo. Eso no me dejaron pasar. Ya ahí no me dejaron pasar. Pero yo aún así albergaba la esperanza de que ella estuviese viva, como enfermera que soy, de dar rescue todo el tiempo. Pues mi intención era ir a darle CPR a ella o ver cómo ella estaba, cosa que no me permitió la policía, obviamente, algo que yo he levantado la voz en 5 años. Yo pienso que las personas que van a una escena de un asesinato o de un accidente deben dejar a la familia que se despida. Ese es el último momento que van a tener, la realidad. Y nada, nos quedamos allí. Nos quedamos hasta que llegó la policía. Nos hicieron el acercamiento, que el cuerpo de ella estaba ahí, que era ella. Yo estaba con el bebé dentro de la guagua. Eso fue a las 10:27, comenzaron los disparos para ella, según los videos que pudimos ver. Yo llegué a la escena a 10:40, 10:45, ya estaba acordonada, y allí estuvimos hasta las 7 de la mañana del otro día, hasta que hicieron el levantamiento de los fiscales. ¿Qué tenemos nosotros del caso de mi hija? Confesiones a media, personas que voluntariamente llamaron, que pasaron, porque nosotros vimos las personas que pasaron en sus vehículos y vieron lo que pasó. Nosotros lo vimos en los videos. Pero era tiempo de pandemia. Mascarillas, juris. Era bien difícil identificar, ¿verdad? Gafas. ¿Qué es lo que tenemos como quizás posible móvil del asesinato? Una discusión. Una discusión en el lugar, ella estuvo en el lugar menos indicado a la hora menos indicada. Y de ahí, pues, obviamente, sabemos que la persiguieron, lo sabemos, vimos los videos. Y ella nunca se dio cuenta. Nunca se dio cuenta, por eso es que sabemos que las personas que lo hicieron la conocían. Eso, por lo menos eso me da un poco de tranquilidad porque yo soy un padre y yo tengo hija. Y cuando usted me contó que la habían perseguido, la imagen de ella, tratar de evadir a estas personas. Así fue. A este grupo de personas. Y así fue. Ella los trató de evadir. En todos los videos que vimos, todo el tiempo ella hizo diferentes maniobras para escaparse. No lo logró, pero lo intentó. Desde el restaurante en donde ella se encontraba en un restaurante. En un restaurante. ¿Sí? Hasta su casa o hasta el lugar donde ocurrió los hechos. ¿Qué distancia era? Es un perímetro, yo le podría decir, no menos de 15 minutos, 10 minutos. Es súper cerca. La realidad, y en pandemia no había nadie en la calle. O sea, las carreteras estaban limpias. Y mi hija corría, a ella le gustaba correr. Ella no era una persona que corriera quizás en ese tipo de carretera, porque había un desvío, que es por el que entendemos que ella dobló, que conecta, ¿verdad?, con la carretera que va directo a la casa de nosotros. Y ella cogió ese desvío, ¿verdad? Lo sabemos por las cámaras, lo sabemos por el perímetro, por el millaje, por ciertas cosas que se hicieron para el peritaje de saber ese millaje que ella tuvo desde ahí hasta donde pasó los hechos. Y en medio de todo ese trayecto tenemos un tiempo, ella me envió ese mensaje 17 por ahí, y los tiros comenzaron, según la prescripción del video, a las 10:27. Ese no es el tiempo, o sea, ella se tuvo que haber detenido. En alguna parte de ese trayecto ella se detuvo. A lo mejor a contestar mi texto, que yo le había enviado. A lo mejor a contestar una llamada, que es lo que tenemos que pasó, ¿verdad? Hubieron llamadas a su celular y ella las contestó, amenazantes. Así que ella sí sabía que algo venía. De hecho,
ella en el lugar donde estaba, ella pidió a la mesa donde ella estaba, las personas que la acompañaban, la amiga que la acompañaba, que tenía miedo por su vida, que si alguien la acompañaba de vuelta. Y las personas le dijeron que no. Que no, que si ella se había buscado un problema, que lo resolviera ella. Y ella se fue, porque si algo caracterizaba a ella es que era valiente, era una mujer hecha y derecha, ella tenía unos planes a largo plazo. De hecho, esa semana ella cogía su examen del ASVAB. Ella se estuvo preparando durante meses para su examen del ASVAB y esa semana ella con sus compañeros que estaban en el pueblo de Coamo preparándose para coger el ASVAB. Una pregunta que tengo. Sus amistades conocen que hubo un problema. ¿Por qué no le aconsejaron que se quedara, que llamara a la policía? No hubo ese consejo, no lo hubo. Por lo menos en las entrevistas que hicimos no lo hubo. De hecho, personas se ampararon en la quinta enmienda para no poder testificar, para no tener que testificar. Ha sido bien, ¿cómo le puedo decir? Inhumano el proceso que nosotros hemos vivido también, porque no solamente el hecho de su asesinato, que ya es suficiente para nosotros como familia, ¿verdad? Nachalí viene de una familia de valores, ella viene de una familia paterna que todos son policías, la gran mayoría de ellos son policías. Su abuelo, que ya falleció esperando la justicia de ella, fue policía del CIC de Coamo. Su papá fue policía, sus tíos son policías, sus primos son policías. Y por parte mía, nosotros somos una familia militar. Así que ella se crió y vivió en un ambiente de reglas y de orden. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado fuerte en el sentido de que no se ha respetado para nada esa línea de nosotros como familia, ¿verdad? Que nos ha traído muchísimas situaciones, inclusive en el mismo pueblo. A ella la querían muchísimo en su pueblo. Ella tenía muchos comerciantes que la apreciaban porque ella pertenecía a ese negocio, ¿verdad? Ella administraba, en cierto modo, trabajaba en el negocio de su abuelo por muchísimos años y ella conocía comerciantes de todo el pueblo de Villalba, inclusive de otros pueblos, y participaba de actividades con los comerciantes, con los grupos pequeños de comerciantes. Ella organizaba diferentes actividades. Así que cuando sucede lo de ella fue una indignación total, pero a la misma vez un silencio. Un silencio por la forma en que la asesinaron, y lo podemos entender. No es lo mismo que una persona, y no quiero menospreciar nada de eso, pero sencillamente a una persona le pueden dar 2, 3 balazos, lo que fuesen, ¿no? Mi hija recibió, habían casquillos, más de 100 casquillos de bala alrededor de su carro. Eso creó una indignación, pero también creó un pacto de silencio. Y lo entiendo, pero hablemos sobre el trabajo que tuviera que hacer la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia. Este tipo de casos, este tipo de ataques, obviamente fue algo, ¿cómo lo podría explicar? Algo que fue, la única forma yo podría explicarlo es un abuso lo que hicieron con ella. Claro. ¿Usted no pensaría que en vez que le hubieran debido de darle prioridad para tratar de sacar a estas personas de la calle? Porque si se atrevieron a hacerle esto a una madre que estaba sola, a una mujer que estaba guiando, que no sabían si iba su nene con ella. Y más, yo le estoy preguntando porque desconozco qué era la comunicación de usted contra la policía, pero ¿usted piensa que le dieron este tipo de prioridad al caso de su hija? No se la dieron. No sencillamente. Hay una regla en investigación que se conoce, ¿verdad? Que es lo que no se escucha y no se trabaja, pues lamentablemente ahí se queda. Fueron un caso de investigación, ¿verdad? Y eso lo he aprendido yo en estos 5 años que me he puesto medio investigadora también. Porque, by the way, tengo que recalcar esa parte. Nosotros no hemos parado de luchar por el caso de mi hija. El primer año nosotros íbamos todas las semanas a la comandancia. Todas. Inclusive. Intentamos con la fiscalía, ¿verdad? Con la fiscal que escuchara nuestra petición. En aquel momento la contestación de ella fue: ¿usted ve todos esos archivos que están ahí? Son casos que yo no he trabajado. No tengo el tiempo. Y son casos que si no tengo suficientemente evidencia, yo no llevo un caso a un tribunal para perder. Y yo me detuve de ahí, me paré y dije, no vuelvo más. Después volví nuevamente, decía que no volvía, pero volvía, porque dentro de nosotros como padres, nuestra intención era que se supiera la verdad del caso de mi hija. Mi hija no es el único caso.
El año que mataron a mi hija fueron más de 70 feminicidios que hubieron. Y después de ese año del 2020, todos los años son más y más las mujeres que acribillan en Puerto Rico. No hay un proceso en Puerto Rico, lamentablemente, que le den importancia a los asesinatos de mujeres. Todo es para las gradas, o sea, es para la prensa. Pero realmente, cuando usted va a los expedientes, o usted va a las comandancias, o usted se reúne con policías, con fiscales, con coroneles, con tenientes, hasta con el secretario de Justicia, usted sabe que no se puede hacer mucho. Porque hoy en día, para que un caso sea sostenible, más allá de dudas razonables, tiene que alguien levantar la mano. Y si alguien no levanta la mano y dice, yo lo vi, no hay información que valga. He hecho, usted sería el cuarto podcast que hago esta semana. Y la mayoría, ellos me indican que la policía está esperando, el Departamento de Justicia está esperando a alguien que apunte y que señale a este tipo de personas. El problema es que en Puerto Rico no es parte de la cultura. No es parte de la cultura y no hay nadie que se atreva, como está la criminalidad ahora mismo, Claro. a levantar el dedo, a hablar. No hay una forma. So, yo pienso, esto es... Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que sucede en Puerto Rico, ¿verdad? Porque no hablo de la jurisdicción de Estados Unidos, que es totalmente diferente, donde nosotros también vivimos en algún momento de nuestra vida. Pero si yo le voy a explicar en ajo y habichuela a los que me estén viendo, lo que realmente pasa en nuestro país es que es selectivo. Los casos mediáticos o los casos que tienen un impacto real en la población son los casos que se levantan, ¿verdad? Y sin menospreciar ningún caso, hay casos que se pueden sacar porque obviamente hay personas que son testigos y van sin ningún tipo de miedo o hay evidencia que puede ayudar. Pero son casos mediáticos, casos que han impactado a una comunidad en específico. No digo que el de Nacha no haya sido impactante, sí lo fue. Pero nosotros no vivíamos en el centro de la isla, en el norte de la isla, ¿verdad? Nosotros vivimos en el centro, nosotros somos una familia humilde, que no tenemos tentáculos dentro ni del gobierno, ni de agencias importantes para que el caso de ella se pueda esclarecer. No digo que sea de esa manera, pero por lo que vemos, ¿verdad? Por nuestra historia hace 5 años, eso es lo que yo le puedo decir. Segundo, el volumen de asesinatos que ocurre en Puerto Rico a diario, no va a la par con la cantidad de policías, investigadores, agentes que tenemos en nuestro país. Cada día son menos los policías que hay. Y tercero, la infraestructura del gobierno de Puerto Rico no va a permitir eso nunca, porque lamentablemente, ¿verdad? Y yo creo que eso es conocimiento público lo que voy a decir, no tenemos ni la cantidad de policías, pero tampoco el equipo que proteja, ¿verdad?, a estas entidades para la protección del país. Una vez ya hay un asesinato como el de mi hija y como el de muchos y muchas en Puerto Rico, esa vida no se devuelve. Esa vida se perdió, es un asesinato, ¿verdad? Pero ¿qué medidas ha establecido el gobierno de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Ministerio Público? ¿Qué medidas han utilizado ellos o han buscado durante los últimos años para tratar, no de evitar, porque eso no se va a poder evitar, pero disminuir lo que verdaderamente es la violencia en Puerto Rico? Muy poco, muy poco. Porque eso no viene solamente con yo arrestar unos narcotraficantes, unos asesinos a sueldo, unos feminicidas, ¿verdad? O una persona que no esté en sus cabales o tenga sus situaciones y mate a cualquiera. No, eso no es suficiente. Necesitamos restaurar el sistema desde el punto de vista de educación. Yo sí creo que nosotros tenemos que ser inclusivos y educar a nuestros hijos desde pequeñitos, a que las mujeres no se tocan, pero tampoco los hombres, ¿ve? Y en ese sentido, ahí es donde estamos fallando como país. Y eso le tocó vivir a mi hija. Mi hija le tocó vivir en un país intolerante, donde la violencia fue marcada, donde matar a una mujer sola es darme el golpe de pecho de que la maté, ¿verdad? Que tiré los tiros que tiré para que la población no saliera y nadie la pudiera ayudar, que vi que ella trató de defenderse, pero igual a mí no me importó, que no iba 1, ni 2, ni 3, iban 4 personas en un vehículo contra una sola mujer. Eso no es hombría, eso es cobardía, ¿verdad? Y estamos criando y estamos siendo partícipes de un país donde la cobardía del hombre que se atreve a tocar a una mujer de esa manera, se aplaude. Se aplaude, porque se aplaude sin cárcel, se aplaude sin represiones, se aplaude sin castigo. Y en el momento que nosotros como país nos convirtamos en un país donde le aplaudamos a los delincuentes, quitarle la vida a cualquiera sin ningún tipo de empatía ni respeto a la vida, estamos mal. Y eso pasó en el 2020, estamos en el 2026. Ya mi hija va a cumplir 6 años de que la asesinaron. No se ha esclarecido su caso, pero igual que el de mi hija, hay montones de casos que usted comparte en su página todos los días
sin esclarecer, sin el mínimo de intención de levantar ese expediente y de quitarle el polvo y decir, hoy vamos a sentarnos a analizar el caso de Nachalí, porque amerita que se mire los aspectos generales, las confidencias, lo que se ha compartido, la información que tenemos. El problema raya también en el proceso. El carro de mi hija estuvo 1 año en comandancia esperando por huellas, esperando por todo el sistema. ¿Usted cree que en 1 año es suficiente el tiempo para ellos no saber qué iba a pasar con ese vehículo? Ese vehículo lo movieron después de 1 año. 1 año en una comandancia que yo iba toda la semana y tenía que ver el carro de mi hija acribillado allí. Eso es el problema. Los procesos. Dilatación de procesos, información incorrecta, falta de voluntad, cansancio, agotamiento. No tienen los sistemas, no tienen la ayuda, no tienen el equipo. ¿A que eso no es la excusa? No la es. No lo es. Definitivamente no lo es. Pero sí abona a que casos como el de mi hija se queden en la nada. Ay, volviendo al caso de su hija, por alguna razón emitieron una orden de mordaza. Sí. ¿Eso fue el principio del caso? Sí. ¿Cuándo ocurrió esto y por qué? Rápido. Básicamente a las 2 o 3 semanas de... ¿En qué se basaron? Si esa orden de mordaza surge, básicamente, y yo en efecto fui inmediatamente a Fiscalía a solicitar información y donde la policía, pero ¿por qué me ponen una orden de mordaza? Porque pensaba que era para mí. La realidad no era para nosotros, era para ellos mismos, para el departamento de la policía. Aparente y alegadamente estaba saliendo información extraoficial de allá adentro que puso en alerta probablemente a los sicarios. Obviamente nos dimos cuenta porque nunca se consiguió el vehículo, donde, ¿verdad? Diferentes pistas hubieron y llegábamos y ya el vehículo no estaba. Y eso fue lo que levantó la alarma de que algo estaba pasando internamente y que había información que se estaba colando, que pasa todo el tiempo, pasa. Y pues alertaba quizás a estos sicarios. Y pues por eso fue la ley de mordaza. Eso no ayudó realmente. En Arroyo y Habichuela habían personas con a lo mejor con la Policía de Puerto Rico, sí, el Instituto de Ciencias Forenses, probablemente, que le estaban pasando información y que estaban trabajando con este grupo de personas. Probablemente, porque fue demasiado obvio, ¿verdad? Personas que eran importantes en el caso, fuera del país, de la nada. Información que no la sabía yo todavía cuando ya se estaba corriendo en las redes. O sea, fueron muchas cosas que afectaron el caso de ella. Y como le dije, una vez pasan esas primeras semanas con esa información que está caliente, si no se avanza, no hay mucho más que hacer después de eso, porque en el momento del calor, de la situación, ¿verdad? De las emociones, la gente puede cooperar. Pero una vez pasa el tiempo, como le digo, es un caso que se enfría. Habían unas cámaras y se vieron, pero vuelvo y le digo, habían unos juris, habían unas gafas, habían unas mascarillas, porque estábamos en pandemia. Eso agravó muchísimo la investigación, la agravó muchísimo. Y pues claro, como le digo, gente que ha llamado confidencialmente, pero no levantan la mano, no lo van a hacer. La poca información que ustedes recibieron, no desconozco si fue al principio o ha sido de inmediato, ¿no? De inmediato. Estas personas que a lo mejor compartieron la información, ¿en algún momento han sido amenazadas? ¿Le han hecho acercamientos? Desconocemos. La verdad desconocemos porque nosotros no tenemos... Bueno, yo sí tuve la oportunidad de saber quiénes eran todas las personas que pudieran ser blancos importantes en el asesinato de ella, ¿verdad? Personas importantes. Sí, yo siempre vi todas las fotos. Viví los videos y todavía tenemos pendiente sentarnos a ver más información porque yo no, ¿verdad? No. Nosotros hicimos hasta una marcha y llegamos al Supremo. Nosotros no hemos parado en 5 años. Pero ciertamente son personas importantes en el caso, no necesariamente son personas que se puedan señalar. Esa es la diferencia entre una persona de interés a una persona sospechosa. Sí habían sospechosos, sí los habían. Y muchos de ellos han muerto. Y es así, ¿verdad? Sabemos que es así, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros estamos claros en que todo aquel que a hierro mate, a hierro muere. Así que probablemente nosotros veamos la justicia de mi hija cuando finalmente sepamos los que faltan y los veamos en una caja de muertos. Algo bien difícil porque yo no me quiero poner en sus zapatos, pero ¿usted considera que eso sería justicia? No lo es. Para ningún padre lo es. Para todo padre que vivió el accidente trágico de un hijo, un asesinato, cualquier forma que haya perdido un hijo, ningún padre está preparado para perder un hijo. De eso yo se lo puedo decir abiertamente en 5 años.
¿verdad? Porque yo también pertenezco a una fundación que ayuda a madres en duelo, que es la Fundación Estéfano, y nosotros buscamos la manera siempre de que los papás busquen una forma de trabajar y sanar. No hay manera, no lo hay. Pero para nosotros los padres siempre que hemos perdido un hijo, la pregunta siempre en la mesa cuando nos sentamos a dar terapia o a coger terapia es ¿por qué lo hizo? ¿Por qué asesinaste a mi hijo? ¿Verdad? ¿Por qué si lo viste ahí tirado cuando tuviste un accidente no lo levantaste de la carretera y le diste los primeros auxilios? O cuando una persona se suicida, ¿por qué se suicidó? Así que esa pregunta siempre va a estar en el corazón de los padres que hemos perdido un hijo. Siempre, no va a haber manera de que te la conteste nadie. Aunque yo sí puedo decirle a usted con mucho respeto y a los que me están escuchando, yo tengo comunicaciones con mi hija. Me pueden decir loca, no me importa. Pero mi hija y yo tenemos un vínculo más allá, mucho más allá de lo que es trascender, ¿verdad? O de lo que es una persona físicamente. Cuando nuestros hijos trascienden, nosotros los padres aprendemos a hablar y a contactarnos con ellos de otra manera. En sueño, en diferentes maneras, ¿verdad? Y mi hija y yo hemos tenido muchas conversaciones después de que ella trascendió hace 5 años, ¿verdad? Y eso tú lo aprendes en el proceso porque tú aprendes a vivir con ese ser que ya no está físicamente contigo todos los días. De hecho, yo la cargo conmigo. Yo ando con sus cenizas conmigo todo el tiempo. Ella anda conmigo todo el tiempo. Ella está tatuada en mi piel. Yo lacté a mi hija por más de 5 años. El vínculo que yo tengo con mi hija, ninguno de esos asesinos lo pudo quitar. Ninguno. Ellos quisieron apagar la luz de ella. Ellos quisieron de alguna manera silenciar a mi hija. Y darle un tate quieta. Lo hicieron físicamente, ¿verdad? Dejaron un nene de 4 años huérfano y ya tiene 9. Pero no van a poder jamás quitar lo que ella era, lo que ella hizo y las vivencias de la gente que la amó y la respetó al lado de ella. Y ese es el coraje de los asesinos, ¿verdad? Cuando una persona quiere apagar a otra persona, la quiere matar, la quiere eliminar, la quiere obstaculizar, lo que sea, la mente de un psicópata, la mente de un asesino en serie, la mente de una persona que no tiene ningún escrúpulo, es ver sufrir a los familiares. Porque la persona con la que ellos se encargaron de quitarle la vida ya no va a sufrir. Y yo quiero decir abiertamente, si usted me lo permite en estos segundos, sí, a los que me vayan a ver, porque ellos me van a ver. Los que quedan van a ver este podcast. Porque comentaron en el podcast que usted puso, ¿verdad? Y comentaron con toda la intención de seguir haciendo daño y de seguir metiendo el dedito en la llaga. Pues mire, yo les voy a decir algo. Para los que lo hicieron, ¿verdad? Los que quedan, los poquitos que quedan del grupo, escúchenme bien. Les voy a hablar desde el corazón. Mi hija no sufrió. La intención suya o de ustedes de ver que mi hija se desangrara, de ver que mi hija gritara, quiero que sepan que mi hija no sufrió. Así que se van a quedar con el deseo de saber que mi hija gritó de dolor. No gritó de dolor. No hubo esa oportunidad. Los cientos y picos de casquillos que ustedes tiraron no tocaron el cuerpo de mi hija. Así que con uno solo lo lograron. Los demás que le tiraron fue para la gente, fue para las gradas, fue para el ego de ustedes como hombre, como macho. Porque a mi hija un solo disparo le quitó su vida y no lo sintió. Y dirán, ¿y cómo ella sabe eso? Lo sé. No voy a decir por qué, pero lo sé. Tengo información bien científica de lo que pasó. Así que su cometido, quizás sacarla del plano terrenal, lo lograron. Pero sacarla del plano espiritual y de que todo el mundo recordara lo jocosa que era Nachalí, era el alma de la fiesta, no dejaba a nadie a pie, todo el que estuviera a pie ella lo montaba y lo llevaba. Siempre fue una niña con sus metas claras, con sus deseos claros. Estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Para explicarle a la gente que está viendo este podcast, a lo mejor no pasaron por el video anterior y no prestaron atención a los comentarios. Hay personas que comentaron y trataron de justificar lo que le pasó a Nachalí, el ataque que sufrió, por posts que ella puso en Facebook, a lo mejor que ella tenía una actitud. A esto es lo que usted se refiere. Claro. Nosotros hemos sido víctimas de acoso durante 5 años, ¿verdad? Por un post que ella puso de una pistolita, ¿verdad? Con ganas de soltar, qué sé yo qué decía. Yo no tuve acceso a esa publicación que ella hizo ese mismo día. Yo tuve acceso a verla después que ella murió.
porque la gente me lo empezó a enviar, ciertamente. Y eso fue lo que hizo que toda la gente dijera, ella era una joyita, ella andaba en malos pasos, ella se lo buscó, incluso hacían escrito, ella se lo buscó. Entonces yo quisiera saber en qué momento yo me empantalono y escriban un post. Hoy no estoy en gente, hoy no quiero hablar con nadie, hoy me llevo a cualquiera de frente. ¿Y en qué momento eso me hace a mí una criminal? Pero claro, yo sé que eso son mentes retrógradas. Yo, ahí no, ¿verdad? A veces mis hijos se molestan y demás. Yo digo, no, vamos a contestarle bonito. ¿Por qué? Porque el que no ha vivido esto no lo va a entender. Mi hija tenía 22 años. No tenía 30, 40, tenía 22 años. Tenía un bebé de 4 añitos. Trabajaba, lo que tenía era de ella, nadie se lo dio. ¿Ve? Ella trabajaba. ¿Había razón de matarla? Pues no, a menos que la persona que lo hizo porque sabía que venía de una familia de policía, porque ella lo cogió por el cuello en un negocio y tenemos los videos. Entonces, esa hombría no te permitió. Que dicen que ella era amigos de personas que eran del bajo mundo. Yo puedo tener amigos del mundo que sea, Y si nosotros hablamos de inclusión hoy día y hablamos de respeto a la vida, el que yo hable con una persona o en el negocio donde yo estoy hay una persona que se reconoce que es del bajo mundo, no me hace a mí una criminal. Si mi hija se jodeaba con un montón de gente, mi hija conocía gente de todos los negocios, porque ese era su trabajo. Ahora sí tengo que decir, con toda la humildad del mundo, mi hija era hermosa. Era hermosa. Y los que la conocieron saben cómo ella se manejaba en el mundo de los negocios. Y los que la conocieron, gente de otros países y inclusive de Estados Unidos, amistades que me llamaron, personas que me hicieron el acercamiento, dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué si Nachalí era una persona que se llevaba bien con todo el mundo? Que tenía lo de ella, sí. Siempre estaba bien vestida, siempre estaba bien arreglada, tenía sus buenas carteras, sus buenas prendas, pero trabajaba. Mire, ¿usted sabe lo que es? Que hasta ella se hizo un implante mamario. 2 semanas hacía que tenía ese implante mamario. Yo la llevé al banco a pagar el dinero. La cuenta era mía, no era de ningún narcotraficante. La cuenta de ella estaba junto con la mía en mi banco. El dinero que estaba en mi cuenta era mío. Se pagó eso, yo fui con ella al banco, sacamos el dinero, yo fui donde el doctor, pagamos el pronto, cuando lo operan se le llevó la otra parte del dinero y todavía dicen que esa teta se las pagó un narcotraficante. Eso no lo había escuchado los comentarios y qué pena, ¿verdad? Qué pena. Pero tampoco había escuchado la información de que ella tuvo un altercado y que agarró a alguien por el cuello. Sí, y obviamente tuvo un altercado. En ese negocio que ella frecuentaba, porque no era un negocio como que no la conocieran. No, ese negocio ya lo frecuentaba bastante. Sí, conocía al dueño también. Conocía al dueño. Porque como le digo, ella se reunía con los pequeños comerciantes en Villalba. Ellos tenían para ese tiempo una asociación que se llamaba así, Lunes de Comerciantes, se llamaba. Lunes de Comerciantes era que todos los negociantes de Villalba, que tenían pequeños negocios, restaurantes, negocios pequeños y demás, no abrían los negocios los lunes y se reunían en un negocio. Pues hoy se reunían en el del abuelito de ella, el otro lunes se reunían en el del otro, y hacían esa confraternización y preparaban el calendario del año de actividades para que no confligiera. Por ejemplo, el negocio de estos abuelitos iba a tener una actividad ese fin de semana de música, pues los demás no lo hacían para que él tuviera la ganancia neta. Y así, y ella se encargaba de esas reuniones. Por eso es que ella conocía a tanta gente, ¿ves? Y que era lo que le gustaba, realmente a ella le gustaba a las empresas, siempre, ella soñaba con ser empresaria y como le dije, se estaba preparando para el ASVAB. Ella la asesinaron miércoles, ella cogía el ASVAB viernes. ¿A qué rama del ejército estaba pensando entrar? Air Force. Wow. Air Force. Le gustaban las armas. De hecho, otra de las cosas que pasó, pues decían, pues ella a lo mejor tenía un arma, nosotros habíamos ido, las dos. Hayamos ido a hacer pruebas y a buscar información para aportación de armas, las dos. Hayamos escogido el arma ya. Dinero, porque obviamente nos devolvieron. Y ambas estábamos en el proceso de aportación. Ella por el tipo de trabajo, yo por el mío, ¿verdad? Yo trabajo en la calle todos los días. Y era algo que queríamos hacer las dos. Y la habíamos ido a hacer las dos juntas. Pues una persona en una ocasión comentó, ella tenía un arma. No, no la tenía. Nos las iban a entregar esa semana. Pero pues. Información, ¿de dónde sale esa información? ¿Cómo una persona simplemente...? Por eso le digo, hubo demasiada información que empezó a correr que no había
¿Por qué salir? Porque la conocíamos ella y yo. O cosas que del mismo caso, ¿verdad? Que estaban dentro de lo que era la comandancia, que se empezaron a mezclar información en las redes, que dañaron el caso totalmente, estamos seguros. Nosotros teníamos una teoría siempre, desde el principio, la llevamos a la policía, ¿verdad? Fuimos bien diligentes y cometidos en la información que llevamos porque era de alta seguridad. Yo sé que ellos trataron de guardarla, pero es bien difícil, ¿verdad? Cuando es un caso, como le digo, cuando es un caso donde impactó tanto, no al país, pero sí a la región, ¿verdad? Sí a la región, porque de donde venía ella, ¿verdad? De abuelos policías, papás policías, eso impacta mucho en lo que es la seguridad o la información que se salga. Pero sí salió información que no debió salir. Y puso sobre aviso, obviamente, a ellos. Así que salió información desde quién le pagó su implante mamario, desde que si tenía un alma o no la tenía, la pelea dentro del negocio, que si fue cierta porque nosotros vimos el video, de todo, de todo, de todo, de todo. De unas motoras que la rondearon a ella para que ella no pudiera virar, que de hecho sí sabemos que habían unas motoras, lo sabemos, ¿verdad? Que básicamente no sé cómo se dice eso, encrucijada. hicieron exacto, le hicieron una encrucijada. Nosotros vimos cuando mi hija se estacionó, ya le habían dado los primeros disparos al lado lateral izquierdo de su vehículo, del área del chofer, ¿no? De la puerta del chofer. Y nosotros vimos cuando ella se paró, vimos el video. Ella puso su carro, estacionó su vehículo, puso el carro en el parking, levantó la emergencia, pero ella tenía disparos, aún así. Ellos se van, viran para irse y cuando ven que ella abre la puerta, mira si son cobardes, viraron a rematarla. Así fue. Y yo, cuando fui al área ¿verdad? Donde estaba el carro de mi hija, que salió en la prensa y demás, yo tuve que ver durante 7, 8 horas esas gotas de sangre caer ahí. Y esperar que la fiscal diera la orden para hacer ese levantamiento. O que fuera más a reconocer el cuerpo, que no me dejó hacerlo a mí, mandó a su papá. Así que ellos lo premeditaron, definitivamente. Si algún día, ¿verdad? Si algún día Dios permite que se esclarezca el caso de mi hija, hay demasiado que ver en ese juicio. Pero como yo sé, ¿verdad? Y no es que no tenga fe, yo tengo fe. Yo tengo fe en que la justicia es divina, no es del hombre. Y yo tengo fe que cada uno de ellos, los que ya pagaron con su vida, lo lamento muchísimo por su familia, los que quedan tendrán que vivir corriendo toda la vida, donde esconderse, porque ellos saben que estamos tras de ellos, ¿verdad? Y cuando yo digo que ellos saben, es que ellos saben. No soy yo, no es mi esposo, mis hijos no están en Puerto Rico, así que yo estoy solita con él y con mi nieto, pero sí la policía. El caso no, ¿verdad? Los casos de asesinato no prescriben, así que ellos están claros que el caso de mi hija en algún momento se va a volver a levantar. Si se da y se levanta y se investiga y llegamos al final del asunto, bien por eso. Si no, igual, mi hija está en paz, nosotros como familia estamos en paz. Yo quiero que sepa que nosotros estamos con mucha paz, mucha paz. Como le dije, tenemos una comunicación con mi hija más allá de lo que es la parte física, ¿verdad? Nosotros tenemos una conexión espiritual. Y todo eso lo hemos logrado, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, los que somos creyentes, sabemos que no hay forma de tú pasar este desierto si no es de la mano de Dios. No hay psicólogos, no hay psiquiatras, no hay medicamentos, no hay nada que pueda levantar una familia que no sea la mano de Papá Dios. Para ellos, nosotros lo que deseamos es que tengan ese encuentro que nosotros hemos tenido con Cristo, que lo tengan de verdad, y que salgan de la calle de asesinar gente, de cometer delitos, ¿verdad? Que salgan de la calle, que luchen por su vida, por su familia, si la tienen, ¿verdad? Y por ser un ser humano cada día mejor. No hay orgullo más grande que uno pueda tener como ser humano, que tú te puedas sentar como yo me estoy sentando con usted aquí hoy, de decirle lo que pasó, con la honestidad que me caracteriza, con la verdad que sé, sin sentir ningún problema, ningún miedo de salir por esa puerta y que nadie me esté esperando. Porque no cometo delitos. Soy una mujer de bien. Mi esposo también. Hemos sido servidores públicos toda la vida. Y a mis 52 años, si me tocara irlos a ver a ellos en una cárcel, lo único que yo le pido es que me digan por qué. Porque ya no me lo van a devolver.
Y ese es el único porqué que tenemos en el corazón nosotros, ¿verdad? El porqué. Y a las agencias de Puerto Rico, yo siempre digo, nadie que pase por un proceso como este, ¿verdad? Mientras tú no lo pases, y les deseo que nadie lo pase, pero mientras tú no lo pases, tú no vas a entender lo que es acostarte todos los días esperando que esa puerta abra, esperando una llamada, pasando un día de madre, un día de cumpleaños, y no tener esa persona contigo. Es difícil tú ver crecer el mundo vertiginosamente, ¿verdad? El mundo no va a parar porque mataron a Nachalí. Nadie va a parar de la familia porque mataron o asesinaron a Nachalí. Nosotros no podemos parar incluso, ni su papá ni yo, ni sus hermanos menos, y su hijo tampoco. Nosotros tenemos que seguir todos los días. Pero seguir en un país donde la seguridad es nula, donde la justicia no llega, donde a cuentagotas se trabajan casos, como me dijo la fiscal Limari Cobian, que están ahí guardados esos expedientes porque no tengo el tiempo y porque hay casos más importantes y porque yo voy a llevar casos para ganar, es indignante. Tengo mucho que decir sobre lo que ha dicho. Primeramente me impresiona que usted siga tratando de abrir un camino de perdón. Yo no creo que yo fuera capaz de hacer algo así. Es difícil. Y dice mucho de usted. Y segundo, me alegra que ustedes no tengan miedo, que no se sientan perseguidos. Pero les tengo una pregunta. ¿Por qué quedarse en la isla? ¿Por qué? Nos lo han planteado muchísimas personas, inclusive mis hijos, ¿verdad? Que ya no están aquí. Y me dicen, mamá, pues, date la oportunidad. La profesión que yo tengo, yo me puedo ir feliz a Estados Unidos sin ningún problema. Yo manejo el idioma también. Hay una esperanza. Todavía queda un pedacito de nosotros en el proceso. Y hay un vínculo con esa casa y con ella, porque ella siempre decía que se iba a hacer su casa. Es como esa esperanza de ver que algo pase si yo estoy aquí, ¿verdad? Si yo estoy insistiendo, estoy intentando seguir. Pero eventualmente, pues, podría ser una decisión que tendríamos que tomar porque es duro, como le digo, pasar por ese lugar todos los días. Todos los días. Yo no tengo opción. O sea, yo tengo que pasar por ahí todos los días. Es duro. Y aunque nosotros tratemos y trabajamos nuestra parte de la sanación, como le dije, y siempre estamos haciendo conmemoraciones para ella, ¿verdad? De diferentes maneras. Cada año nosotros celebramos su movimiento al cielo de una manera especial, con gente, con familia. Mi hija tiene un plato en la mesa de mi casa todo el tiempo. O sea, las cenizas de ella están en mi casa. Y eso es lo que nos ata a este país. Realmente eso es lo único que nos ata. Porque ya no hay mucho más que hacer, pero pues siempre se queda como que esa espinita, ese deseo de que algún día pase algo y nosotros poder hacerle justicia a Nachalí. ¿Usted le tiene algún mensaje al superintendente de la policía, secretaria del Departamento de Justicia, alguna persona que se pueda reunir con usted y tratar de ayudar a la familia? Mire, yo tengo que ser honesta. Durante 5 años, nosotros hemos tocado todas las puertas que usted se puede imaginar. Todas. Y cuando yo le digo todas, ¿verdad? A nivel estatal, a nivel federal. Yo me he reunido con policías, comandantes de área, tenientes, investigadores del caso de mi hija. Yo tuve el honor de visitar a la honorable juez Maite Soronoz y me recibió. Una mujer espectacular me recibió. Yo he tocado todas las puertas, todas, pero también tengo que ser honesta. Ellos piensan que lo supieron hacer, ¿verdad? Pero no hay crimen perfecto, no lo hay. En algún momento, alguna parte de ese rompecabezas va a llegar. Mi único mensaje, ¿verdad? Al secretario de Justicia, a la secretaria de Justicia, a la área de comandancia de Ponce, al comisionado de la policía, Joseph, ¿verdad? A todos los que tengan que ver, ¿verdad? Justicia general, ¿verdad? Departamento de Justicia, Ministerios Públicos y todo lo que tenga que ver con la seguridad de este país. Es que no es Nachalí,
No es Nachalí. No es las 100 y pico de mujeres, ¿verdad?, que han matado a las 300 y pico, 400 y pico, porque no es un número. No es el número, ¿verdad? Y no es Nachalí. Es la violencia que se ha generado en un país de ley y orden. Esta es la isla del Cordero. Los caminantes, los que vivimos aquí trabajando a pie, como digo yo, honestos, no tenemos que vivir a merced de un sicario. No nos merecemos eso. Si estamos levantando el país, si somos los que abonamos todos los días para que este país crezca, ¿verdad? Para que sea un lugar que no solamente vengan los turistas, sino para que sea un lugar donde yo pueda criar lo que me queda de mi vida, que es mi nieto y mis nietos, en paz y amor. Pero no lo tenemos. No lo tenemos. Entonces, si yo no tengo un departamento de la policía completo, si yo no tengo el equipo que la policía necesita, si yo no le pago al policía lo que se merece, igualmente a los jueces, a los fiscales, al departamento de corrección, ¿usted cree que este país va a funcionar? No. Porque prefieren irse a los Estados Unidos, aunque se vayan de guardia de seguridad ya, o pidan un traslado, o busquen una manera de llegar a moverse, porque el sueldo no les da para vivir. Pues yo no puedo culpar al Departamento de Justicia, yo no puedo culpar a los policías. Yo tengo que culpar a un sistema que nos está atornillando, que nos está esquineando a irnos de un país. Y que la violencia que se está generando en este país culturalmente ha ido aumentando en los últimos años porque no hay respuesta, porque el que mató está en la calle y el inocente a lo mejor preso. Michelle, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a usted. Una mujer sumamente valiente. Gracias por estar aquí y darle la cara y contar su historia como tenía que ser contada, porque es sumamente indignante ver a todas estas personas que a lo mejor de alguna forma u otra y obviamente están relacionados con el caso de su hija, tratan de dañar el nombre de su hija. Y usted hoy tuvo la fuerza y lo demostró aquí para contar la historia de su hija. Sí. De una forma muy inteligente. Y yo exhorto, ¿verdad?, a todas las madres que al igual que yo, ¿verdad?, han perdido un hijo o una hija o un familiar a manos de, ¿verdad?, de unos asesinos, que tengan ese valor mira, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie en lo absoluto, ¿verdad? En lo absoluto. No sientan miedo de levantar el nombre de su hijo o de su hija. No tengan miedo de ser esa mamá valiente o ese papá valiente de decir, es mi hija. O sea, no tienes derecho de quitarle la vida, ¿verdad? Y no importa lo que el mundo allá afuera diga. No importa, cuando tú sabes quién era tu hija, a ti no te importa lo que nadie diga. Duele, sí duele, porque es bien fácil echar lodo a alguien que no está, ¿verdad? No es de una persona razonable hablar de alguien que ya no está, ¿verdad? Mi hija ya no está para defenderse, pero su mamá está aquí. Y su papá también. Así que yo sí exhorto a todos esos padres que luchen por la integridad de sus hijos. No importa de la manera que murió, no importa las razones, es que no existen razones. Un punto, no hay razón para matar a nadie. No existen razones para matar a nadie. Así que desde ese punto de vista, a mí lo que digan de verdad me vale. Me puede doler, pero al momento sigo caminando y le contesto como lo hice en el post suyo, con mucho respeto, ¿verdad? Hay que estar en estos zapatos para poder hablar. No le deseo a ninguna madre que pase por esto, pero a todas las madres que han pasado por esto, mi abrazo solidario, mi abrazo de luz, mi abrazo de paz. Y sepan que sus hijos están más cerca de ustedes, aunque no los tenga físicamente. Sí. Muchas gracias. Gracias muchas a usted. Gracias. Desde el primer día, gracias por la oportunidad del post, ¿verdad? De poner el caso de mi hija, por invitarme a este podcast. Estamos a la orden y muchas bendiciones y mucho éxito en todo lo que se proponga. Amén, amén. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Necesito tu ayuda. La forma más rápida para poder llevar el mensaje a todas las personas en la isla es compartiendo este contenido. Ahora te pido que de favor suscríbete al canal, dale a la campanita de las notificaciones y por favor comparte este contenido. De esta forma nos puedes ayudar a crecer este canal. Suscríbete al canal de Historias Ocultas de Puerto Rico. Nos vemos.